los pasadizos más discretos de la historia, donde la autoridad política se mezcla con el aire casi místico de los rituales cortesanos, surgió un grupo de hombres cuya identidad desafiaba la lógica dominante de su tiempo. Fueron admirados y temidos, elevados y ridiculizados, convertidos en engranajes irreemplazables de palacios que regían continentes enteros. Su nombre, los eunucos, todavía hoy provoca fascinación. Bienvenidos, amantes de la antigüedad. Imaginad por un instante renunciar voluntariamente a cualquier posibilidad de descendencia a cambio de estar cerca del epicentro del poder. Esa elección aparentemente impensable definió la vida de miles de servidores desde Mesopotamia hasta la China imperial. Si disfrutas de relatos que combinan intriga, diplomacia y un toque de misterio, asegúrate de apoyar este vídeo con un me gusta y acomódate. Nuestro viaje acaba de comenzar. Los indicios más antiguos de la figura del eunuco se remontan al tercer milenio antes de nuestra era, cuando las ciudades-estado sumerias consolidaban los primeros complejos religiosos. Textos en tablillas de arcilla mencionan a hombres designados para custodiar tesoros sagrados y administrar ofrendas. Era, en esencia, una labor de absoluta confianza. No podían fundar linajes propios, lo que convertía su lealtad en un bien valiosísimo para sacerdotes y reyes. Con el tiempo, la práctica se extendió al ámbito militar. Asiria, potencia que dominó el creciente fértil entre los siglos IX y VI a.C., legó el ejemplo célebre de Shamshi-Ilu, un eunuco que llegó a gran visir, gobernador provincial y comandante supremo de ejércitos. Su carrera ilustra cómo la aparente debilidad se transformaba, dentro de la maquinaria imperial, en una fortaleza política. Sin herederos posibles, ningún rey temía que un consejero tan poderoso soñara con instaurar dinastía propia. Durante 1900, la brillante etapa de Tutmosis III, mitad del XV siglo a.C., el faraón reforzó los pasillos de su harén con servidores que jamás pondrían en duda la pureza del linaje real. Relieves en tumbas de nobles muestran siluetas identificables por su atuendo. Cabezas rasuradas, rostros serenos, manos entrelazadas en señal de respeto. A diferencia de soldados o escribas convencionales, estos guardianes recibían honores especiales y podían codearse con princesas, esposas secundarias y sacerdotisas sin quebrantar protocolo alguno. Su preparación incluía aritmética, lectura de jeroglíficos y etiqueta ceremonial. Así garantizaban que, ante cualquier visitante extranjero, la corte exhibiera un engranaje humano perfectamente disciplinado. El mensaje era claro: la casa de Horus es inexpugnable, tanto por fuera como por dentro. Saltamos ahora a la Persia aqueménida, que floreció desde mediados del siglo VI hasta las postrimerías del IV a.C. El monarca persa gobernaba un mosaico de pueblos: medos, egipcios, lidios, babilonios. Para armonizar tan vasto territorio, necesitaba mensajeros impecables y guardianes discretos. Los eunucos fueron la respuesta. Eran los únicos varones autorizados a franquear las cortinas del gineceo real, donde residían la gran esposa y las concubinas de alto rango. Pero su papel no acababa en la custodia. Muchos ejercían de secretarios privados, traductores o emisarios diplomáticos. Su acceso a información confidencial los convertía en piezas decisivas del ajedrez geopolítico. Si un sátrapa planeaba sublevarse, un eunuco atento podía detectar rumores y alertar al trono antes de que la chispa prendiera. Avancemos hasta Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, donde los muros reverberaban con cánticos litúrgicos y el tintinear de espadas ceremoniales. Allí, a comienzos del siglo VI de nuestra era, el eunuco Narsés emergió como consejero de la emperatriz Teodora y estratega de Justiniano.
Su mente táctica brilló en Italia durante las guerras góticas. Recompuso alianzas, supervisó suministros y logró victorias que consolidaron la influencia bizantina en la península. Unos siglos después, Basilio Lecapenos, también eunuco, ejercerá de chambelán mayor. Aunque no ostentó la púrpura imperial, manejó testamentos, sucesiones y tesoros públicos durante casi 4 décadas en el siglo X. Su ascenso demuestra que, en Bizancio, la imposibilidad de engendrar herederos se convertía en la llave para dominar un trono obsesionado con la legitimidad dinástica. La historia de los eunucos alcanza nuevas cumbres en la corte china, especialmente durante las dinastías Ming y Qing, entre los siglos XIV y XIX. Aquí, estos hombres no solo custodiaban aposentos, sino que llegaron a comandar ministerios enteros. El caso más emblemático es el de Cheng He, un navegante eunuco al servicio del emperador Yongle. Al mando de gigantescas flotas, algunas con más de 300 naves, viajó desde el Océano Índico hasta las costas de África Oriental. Su objetivo no era colonizar, sino proyectar la grandeza del Reino del Centro a través de 1900 ofrendas diplomáticas, alianzas comerciales y espectáculos imponentes. Zheng He, aunque sin título nobiliario ni linaje, fue recibido como emisario del cielo en puertos desde Ceilán hasta Mogadiscio. Un eunuco, símbolo de obediencia absoluta al emperador, se convirtió en rostro visible del poder chino en el extranjero. Pero no todo era gloria. A medida que pasaban los siglos, algunos eunucos acumulaban tanto poder que sus redes palaciegas provocaban tensiones con la burocracia confuciana. En algunos períodos, llegaron a controlar archivos imperiales, censura y espionaje, convirtiéndose en una suerte de Estado dentro del Estado. En el vasto Imperio Otomano, que abarcó 3 continentes durante más de 600 años, los eunucos fueron piedra angular de la vida palaciega. Se los clasificaba en 2 grandes grupos: los eunucos blancos, reclutados principalmente en Europa Oriental y el Cáucaso, y los eunucos negros, provenientes del África subsahariana. Ambos servían en el palacio de Topkapi, pero con funciones distintas. Los eunucos blancos solían encargarse de la educación de los príncipes y el control de archivos, mientras que los negros custodiaban el harén y se convertían en confidentes de las mujeres imperiales. Uno de los más influyentes fue Beshir Agha, gran eunuco del harén durante el siglo XVIII. No solo decidía quién podía ver a la madre del sultán, sino que intermediaba entre ella y los altos funcionarios del Estado. Su posición no era simbólica. Dictaban nombramientos, negociaban alianzas internas y a veces influían en la elección del próximo gobernante. Eran guardianes de secretos, arquitectos del equilibrio interno y piezas indispensables del engranaje imperial. Convertirse en eunuco no era solo cuestión de ingreso físico, sino de un largo y riguroso adoctrinamiento. A menudo se seleccionaba a niños o adolescentes, cautivos, huérfanos o entregados por familias pobres, para ser formados en la disciplina palaciega. Aprendían escritura, idiomas, protocolos y hasta astronomía, dependiendo de la cultura en que se formaban. En la corte china, por ejemplo, podían pasar años en la oficina del sello antes de recibir un cargo de confianza. En Estambul, los tutores, más experimentados, enseñaban a sus pupilos a leer expresiones faciales, prever conflictos y memorizar protocolos con precisión milimétrica. La idea era crear servidores silenciosos pero eficaces, que jamás actuaran por cuenta propia, pero cuya discreción los hiciera indispensables. Pese a todo ese entrenamiento, su futuro no siempre era seguro. Algunos alcanzaban las cumbres del Vintus poder, otros quedaban relegados a tareas menores. Pero todos compartían una constante. Eran testigos de la intimidad del trono, lo cual los convertía en figuras tan respetadas como vigiladas. Aunque el fenómeno de los eunucos fue más relevante, en Asia y África
También dejó su huella en Europa occidental, aunque de manera más puntual. Durante la Edad Media, algunas cortes cristianas mantuvieron sirvientes castrados, especialmente en regiones del sur, influenciadas por Bizancio o el Islam. En los estados papales, por ejemplo, hubo registros de cantores castrati reclutados en Minso-Pindonisen, orfanatos italianos, preparados para cantar en las capillas más prestigiosas. Estos castrati, si bien no eran políticos ni cortesanos, representaban una manifestación especial del ideal eclesiástico de pureza y servicio. Sus voces, únicas e inimitables, fueron consideradas instrumentos divinos. El sacrificio físico era visto, en algunos círculos religiosos, como una forma de consagración absoluta. En el arte sacro, a menudo se los representaba con rostros andróginos, túnicas vaporosas y una mirada entre etérea y melancólica. Con el ascenso de los estados modernos, las revoluciones sociales y el avance del pensamiento ilustrado, la figura del eunuco fue desapareciendo gradualmente del poder institucional. La castración como práctica administrativa cayó en desuso y los nuevos modelos de Estado comenzaron a valorar la transparencia burocrática por encima del secreto palaciego. En China, tras la caída de la dinastía Qing, en 1911, el último emperador, Puyi, aún conservaba un pequeño grupo de eunucos en la ciudad prohibida, aunque sin poder real. En 1924, con la definitiva expulsión de la familia imperial, estos últimos servidores fueron liberados o abandonados a su suerte. Algunos escribieron memorias, otros vivieron en la pobreza. En Turquía, la abolición del sultanato en 1922 y del califato en 1924 selló el fin del sistema otomano que había sostenido a los eunucos durante siglos. Sus antiguas habitaciones en Topkapi se convirtieron en museos y sus nombres cayeron en el olvido. ¿Qué nos dice hoy la historia de los eunucos? Más allá del morbo o la extrañeza, su existencia revela cómo cada civilización construye sus propias respuestas al dilema del poder, la lealtad y el control. Agradezco tu tiempo y curiosidad. Si te interesa seguir descubriendo cómo el poder se entrelaza con lo inesperado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con otros amantes del pasado. Hasta la próxima, donde otra historia olvidada volverá a respirar.